¿Querés conocer a Satán? Piénsalo de nuevo. Hoy exploraremos a Iblis, el Satán islámico. Créeme, no es solo otra versión del diablo cristiano. Él no es un ángel caído que le declara la guerra a Dios. Es algo más extraño y quizá más complicado y probablemente más trágico. ¿Era un ángel, un jinn, un rebelde, todo eso o nada? Hoy vamos a analizar el momento coránico que lo cambió todo, cuando Iblis se negó a inclinarse ante Adán. Manzanas o serpientes, solo orgullo, fuego y un enfrentamiento cósmico que ha causado debate y asombro por más de 1400 años. Algunos místicos dicen que Iblis es el monoteísta supremo, tan leal a Dios que prefirió la condena antes que desobedecer. Intenta entender eso. Hoy exploraremos a fondo la visión musulmana de Satán, Shaitán. Si lo prefieres, así que siéntate, relájate y bienvenido al campamento de religión. Hola a todos, bienvenidos al Campamento de Religión. Soy Marc Gagnon, gracias por estar aquí, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todas las religiones de todos los tiempos, por siempre y para siempre. Sí, este es mi intento de entender todas las religiones, y hasta ahora va bastante bien, pero hay muchas cosas que cubrir. Como siempre digo aquí, no puedes entender a un pueblo sin conocer a su Dios. Y en mi intento de conectar con toda la humanidad que ha existido en el pasado o que existirá en el futuro, quiero entender lo que sienten en sus corazones y almas. Y tengo otra alma en este cuarto, mi amigo Cristos. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Mark, hermano? Hoy estamos hablando del único y verdadero Shaitán. Es conocido por muchas voces, el adversario, pero en el Corán se le conoce como Iblis. ¿Lo pronuncio bien? Claro. No hablo árabe ni crecí en un hogar musulmán, y hasta la universidad no tuve muchos amigos musulmanes. No soy experto, solo investigo por interés. Mis amigos y yo colaboramos en temas y buscamos entender su significado. Si me equivoco o se me pasa algo, dejen un comentario. Tal vez haya gente mejor informada, pero por favor mantengan la diplomacia. Pero sí, solo trato de entender todo lo que está pasando, e Islam no es la excepción, siendo honesto. Muchos musulmanes intentan que me convierta y recibo muchos comentarios al respecto, lo cual me encanta. Una de las mejores cosas del Islam es el revertir. Creo que es muy bueno decir sí, porque en la mayoría de las religiones te conviertes, ¿verdad? Te conviertes al cristianismo, te conviertes al hinduismo, pero en el Islam te revierte porque toda la humanidad ya es musulmana. No lo sabes, walai, eso dicen. Pero es solo buen marketing, simplemente a primera vista es como una marca sólida, una marca fuerte de todos modos. Tal vez sea la verdad. Eso es lo que significa el Islam. Simplemente significa someterse a Alá, el único y verdadero Dios. Esa es la idea en el Islam. Así que cuando te conviertes, eso es todo lo que significa. Eso es lo que es un musulmán. Es solo alguien que se somete, y hay uno que no se sometió, o sí lo hizo. Es conocido como Iblis, ¿de acuerdo? Es la voz oculta que susurra maldad, maestro de mentiras y fuente de amargura. Hoy descubriremos qué significa esto para los musulmanes y cómo perciben al adversario o maligno. Y en qué es diferente de los cristianos y lo que hacen los cristianos. Porque los cristianos, ya sabes, tenemos a Satanás, pero hay algunas diferencias, y vamos a explicar eso. Los cristianos suelen ver a Satanás como un ángel rebelde que lucha contra el cielo y quiere robar. Ya sabes, el poder de Dios sobre las personas, y ya sabes, Él es muy orgulloso, lo cual, ya sabes, definitivamente hay algo de similitud en eso. Pero en el Islam, el maligno actúa de una manera más sigilosa. Se esconde en el fondo, mientras engaña a las personas y las lleva hacia el pecado. Por siglos, expertos religiosos y teólogos han intentado comprender qué representa este ser maligno y qué enseñanzas deja a la humanidad hoy. Los musulmanes lo llaman Ash-Shaitan, que significa el diablo. Otro nombre es Al-Adu, que significa enemigo o adversario. De ahí viene Satán. Satán es palabra hebrea. Sin embargo, el Corán usa un nombre específico, Iblis. Iblis aparece 11 veces en el Corán, siendo de los seres sobrenaturales más mencionados. Además, ya sabes los ángeles y ya sabes Alá mismo. Y cada mención cumple un propósito específico para construir el panorama completo de la lucha espiritual que enfrenta la humanidad. Así que los eruditos islámicos han pasado siglos analizando cada aparición y encontrando capas de significado que siguen generando nuevas ideas sobre el problema del mal.
¿Qué clase de ser es este Iblis? ¿Cómo surgió y qué lo motiva? ¿Por qué insiste en que la gente haga el mal? El Islam abarca varias culturas y creencias, ¿cierto? Casi 2.000 millones practican esta fe y la mayoría de los musulmanes coinciden en que Iblis es una fuerza destructiva. Eso representa, atrae a quienes quieren pecar y los lleva al infierno. Este ser maligno impulsa el mal en quienes se engaña, haciéndolos orgullosos, celosos, codiciosos o llenos de odio. La enseñanza islámica dice que puede volverse invisible o parecerse a cualquiera, menos al profeta Muhammad. La paz sea con él. Él aparece en los sueños de las personas o entra en sus cuerpos como una enfermedad. Los musulmanes creen que él intenta arruinar sus oraciones, haciéndoles olvidar si oraron o provocando confusión y tropiezos. Estas 7 influencias mortales son los pecados mayores según teólogos islámicos, por lo que eruditos medievales escribieron tratados sobre cómo Iblis explota estas debilidades, desarrollando una comprensión sofisticada de la psicología y la moral siglos antes de que la psicología moderna siquiera existiera. Quiero decir, crearon mapas detallados de cómo el orgullo lleva a la rebelión, cómo la envidia puede corromper una relación o cómo la avaricia puede destruir tu camino espiritual. Todo tipo de cosas, y algunos de los trucos más famosos de Iblis, consisten en sugerir silenciosamente ideas pecaminosas a cualquiera que esté dispuesto a escuchar. En árabe existe una palabra para estos susurros malignos. Waswasa, que suena como un susurro, fue estudiado por la psicología islámica clásica, que desarrolló teorías sobre su efecto en la mente humana. Según este entendimiento, Iblis no puede controlar directamente los pensamientos humanos ni las acciones humanas, solo puede poner sugerencias en la mente que se sienten como ideas personales. Reconocer y resistir estos susurros es clave en el desarrollo espiritual del musulmán. Por eso, algunos eruditos distinguen varios tipos de susurros. Algunos apelarán a tus emociones, razonamiento o distorsionarán tu memoria. Y una historia contada por el profeta muestra hasta dónde llegará Iblis para interrumpir las oraciones de las personas. Un hombre se acercó al profeta porque se había quedado dormido y perdió su oración de la mañana. Y el profeta explicó que Satanás posiblemente había orinado en los oídos del hombre. Esto no significaba que el profeta pensara literalmente que Satanás había hecho este acto. Usaba esta imagen para mostrar que perder la oración es por la influencia de Satanás, no solo por quedarse dormido. La mayoría de los musulmanes ve esta historia como simbólica, no literal. Aún así, este hadiz ilustra un principio clave en la teología islámica llamado causalidad dual. Entonces, aunque los eventos puedan tener una causa natural, ya sabes, como el cansancio que provoca quedarse dormido, también tienen dimensiones espirituales que los creyentes deben considerar. Así que este enfoque permite a los musulmanes abordar, ya sabes, tanto los aspectos prácticos como los espirituales de, ya sabes, estos desafíos diarios. Poner alarmas para orar y pedir protección divina contra distracciones. Iblis también controla cosas malas más pequeñas, o seres llamados shaitán. Estas criaturas no se ven como los monstruos de piel roja con cuernos. No tienen, ya sabes, como un palo o algo así que verías en una película o algo por el estilo. El Corán dice claramente que el shaitán puede ser humano o jinn, básicamente jinn, que puedes pensar como seres mágicos que pueden elegir ser buenos o malos. No es exactamente como demonios y ángeles, pero es una buena analogía. Para los cristianos, la creencia islámica no trata a los demonios como el shaitán, como criaturas completamente separadas. Los humanos y jinn se vuelven demoníacos al oponerse a las enseñanzas islámicas. La demonología islámica clásica describe una jerarquía compleja de espíritus malignos con funciones especializadas, similar al cristianismo y a los grimorios cristianos. Algunos shaitán buscan interrumpir la adoración. Otros crean problemas matrimoniales o corrompen tratos comerciales y generan avaricia. Esta comprensión sistemática ayudó a los eruditos islámicos a crear remedios espirituales para distintas tentaciones. La idea de que los humanos pueden volverse diabólicos también implica aspectos en la vida social islámica. Esto sugiere que el mal no solo proviene de seres sobrenaturales, sino también de instituciones, gobiernos o sistemas sociales que se oponen a la guía divina de Alá. Esta postura teológica ha influido en el mundo musulmán y en su enfoque de la reforma social y resistencia política a lo largo de la historia.
Y muchos musulmanes demuestran su fe hablando públicamente en contra de Iblis y negándose a seguirlo. Hacen esto a través de una oración específica y, de nuevo, mi árabe no es perfecto. Esta oración, llamada ta'awud, se dice antes de leer el Corán o iniciar un trabajo importante. Y la oración básicamente se traduce como busco refugio en Dios del diablo. Bastante simple pero muy clara y efectiva. Los musulmanes también rechazan a Iblis durante el Hajj, una peregrinación que todo musulmán debe hacer al menos una vez en su vida, si puede, y que se realiza en la Meca, Arabia Saudita. Y durante este viaje, los peregrinos realizan una ceremonia conocida como la lapidación del diablo, donde realmente lanzan piedras a muros específicos, en un lugar conocido como el Valle de Mina. Este ritual recuerda la historia del profeta Ibrahim, la paz sea con él, según la tradición islámica, cuando Ibrahim estuvo listo para sacrificar a Ismael. Iblis apareció e intentó disuadirlo de obedecer a Dios, pero Ibrahim no lo escuchó. Cada vez que Iblis aparecía, Ibrahim le arrojaba piedras hasta que el ser maligno se hundía en la tierra y desaparecía. En el cristianismo se cuenta una historia similar donde Ibrahim intenta sacrificar a su hijo Isaac. El Corán no especifica qué hijo, pero la tradición islámica asume que es Ismael, lo cual es solo una distinción abrahámica entre nuestras religiones. Aún lo hacen. Puedes ver videos de musulmanes en el Hajj lanzando piedras, donde muchas personas se reúnen para este ritual. Ahora, la frase completa en árabe para ta'awud es A'udhu billahi minash shaitanir rajim. No hablo árabe perfectamente, pero eso fue lo mejor que pude hacer y tiene un gran significado teológico. Al recitarlo, los musulmanes básicamente reconocen que el mal existe, que los seres humanos son vulnerables al mal y a su influencia, y que Dios tiene el poder de proteger contra el mal. Al buscar protección divina, te sometes a Alá, lo cual es necesario y efectivo. Así logras mucho con pocas palabras. El ritual de la lapidación consiste en 3 pilares, simbolizando los intentos de Iblis por disuadir a Abraham de sacrificar a su hijo. Cada peregrino lanza 7 piedras a cada pilar durante 3 días, usando 63 piedras en total. Y millones de personas participan en esto cada año. Hicimos un episodio completo sobre la Kaaba y sobre el Hajj. Puedes revisarlos para entender la logística de una reunión religiosa tan grande. Pero literalmente millones de personas se reunirán para lanzar estas piedras. Esto es uno de los mayores actos religiosos colectivos contra y de rechazo a Satanás. Ahora, este ritual crea una experiencia comunitaria poderosa de rechazo al mal, ya que peregrinos de todas las naciones, razas y clases sociales participan juntos en esta derrota simbólica. Los musulmanes coinciden con los cristianos en que Iblis expulsó a Adán y Eva del paraíso, pero a diferencia de los relatos cristianos, Iblis nunca se convierte en serpiente en las historias musulmanas. Observa una obra del siglo XIV con Adán y Eva en el paraíso. Representa a Iblis como un anciano, pero un hombre humano, y esta imagen parecida a un humano refleja cómo muchos musulmanes piensan en Iblis en general, ¿verdad? Los cristianos suelen decir que Satán fue una vez un ángel que se rebeló contra el cielo, pero la mayoría de los musulmanes hoy en día creen que Iblis nunca perteneció a los ángeles. Lo ven como parte de un grupo sobrenatural conocido como los jinn, que son seres completamente diferentes, y hablaremos más sobre los jinn pronto. Pero básicamente, la ausencia de esta imagen de la serpiente en la tradición islámica representa solo otra diferencia teológica fundamental con el cristianismo. Así que, mientras la tradición cristiana heredó la serpiente del jardín del Edén de fuentes judías, sobre las cuales el cristianismo se construyó, el Islam presenta a Iblis acercándose a Adán y Eva directamente en su propia forma. La franqueza de esta historia resalta la responsabilidad personal. Los humanos no pueden decir que fueron engañados por este tentador disfrazado o que fueron engañados. Deben admitir que eligieron escuchar a una entidad malvada, aun sabiendo que desobedecían a Alá. Es importante saber que los musulmanes no culpan a Iblis de crear todo el mal. Él engaña y hace pecar, pero no es la causa del mal en sí. De hecho, la versión del Corán sobre su caída muestra que Dios le dio permiso a Iblis para poner a prueba a los humanos. Y esta posición teológica protege la creencia islámica fundamental en la soberanía absoluta de Dios, mientras que, obviamente, sigue manteniendo la responsabilidad que cada ser humano tiene por sus propios pecados. El mal existe no por incapacidad de Dios, sino porque tiene un propósito en la creación.
Esta comprensión ayuda a los musulmanes a enfrentar el sufrimiento y el mal. Eso, obviamente, los filósofos lo discuten sin comprometer su creencia en la omnisciencia de Dios o en su bondad perfecta. Así que el Corán describe lo que sucedió de esta manera. Dios creó a Adán de la tierra y le dio vida. Entonces Dios reunió a los ángeles y les mandó postrarse ante la nueva creación humana. E Iblis se negó a obedecer. Dios le preguntó por qué. E Iblis respondió: Estoy hecho de fuego y Adán de barro. Soy mejor que Adán y no me inclinaré. Por este acto de rebelión, Dios expulsó a Iblis y lo maldijo, pero antes de irse, Iblis hizo una petición. Le pidió a Dios que pospusiera su castigo final. Quería vagar por la tierra hasta el día del juicio, cuando cada alma sea evaluada y vaya al cielo o al infierno, ya sea Jannah o Jahannam. Que estoy bastante seguro, así es como se pronuncia, lo cual de hecho descubrí. Es algo interesante, creo, y no lo he verificado, así que si hay algún musulmán, pueden corregirme. Creo que los musulmanes que están en Jannah, en el paraíso con Alá, en realidad pueden pedir que si alguien está en Jahannam, básicamente pueden pedirle a Alá que los lleve a Jannah. Así que, si las personas o las almas que van a estar con Alá lo piden, básicamente pueden lograr que saquen a otras personas de ahí. Si algún musulmán escucha esto y al final de los tiempos las cosas no salen bien para su amigo, siempre debí ser musulmán, fue mi error. Pero si ustedes están en Jannah, solo asegúrense de que me cubran, ¿va? ¿Podrían, ya saben, hablar con Alá por mí, echarme la mano? Solo digo, si ustedes quieren, de verdad me ayudaría mucho en caso de que tengan razón. Eso es todo lo que pido, de verdad me ayudaría mucho. De acuerdo, gracias. Entonces, de todos modos, Dios acepta esta petición de Iblis, y luego Iblis declara su objetivo de básicamente engañar y destruir a todos los seres humanos, excepto a aquellos que Dios protege. Dios permitió el plan y le dijo a Iblis que sus seguidores estarían con él en el infierno. Su respuesta muestra varios niveles de significado analizados por eruditos islámicos durante siglos. Primero, él demuestra lo que los teólogos llaman razonamiento corrupto, que básicamente es hacer argumentos lógicos basados en una comprensión incompleta. Esto es lo que hacen las mujeres todo el tiempo. Él cree que el fuego es superior a la arcilla por ser más dinámico y poderoso. Este razonamiento no considera que la sabiduría de Dios en la creación supera su entendimiento de estas aparentes propiedades físicas. La respuesta de Iblis muestra el pecado del orgullo, llamado takabur en árabe, considerado en el Islam la raíz de todos los pecados. El orgullo lleva a las personas a anteponer su juicio al mandato divino y a Dios, negándose a someterse. ¿Cuál es el propósito principal de ser musulmán? Esto conduce a rebelarse contra la voluntad de Dios. Así que esto hace que el orgullo sea particularmente peligroso porque corrompe la propia facultad, razón por la que los humanos deben reconocer lo verdadero y bueno y tomar buenas decisiones. Que a Iblis se le permitiera retrasar su castigo ha desconcertado a muchos. ¿Por qué Dios dejaría que este mal siga? ¿Por qué permitirlo? Y los teólogos islámicos explican esto a través de varios principios. Primero, demuestra la soberanía de Dios. Incluso esta rebelión sirvió a un propósito divino. Establece condiciones para que la elección humana tenga sentido, sin opción de elegir el mal. ¿Qué valor moral tendrían realmente las buenas decisiones? ¿Sabes? Solo puedes ser considerado noble si pudiste haber hecho algo malo, ¿sabes? O sea, nadie mira a un niño y dice: «Wow, no peleó con ese adulto». Es como, sí, obviamente no puede pelear. Si alguien poderoso elige ser misericordioso, parece un acto noble, porque es solo a través de su capacidad de hacer el mal, o básicamente de ejercer su poder. ¿No es así como se evalúa una buena acción? Hay muchas lecciones que aprender de esto. Iblis no se revela mediante una guerra organizada, como describe John Milton en El Paraíso Perdido, donde Satanás lidera ejércitos contra el cielo. Iblis se niega a obedecer la orden de Dios de inclinarse ante Adán. Esto lleva a preguntarse por qué Dios quería que los ángeles lo hicieran. El Corán no da una respuesta específica, y los musulmanes han debatido esto por siglos. Si lees El Paraíso Perdido o alguna obra de Juan Milton, verás que en El Paraíso Perdido Satanás es instructivo.
El Satanás de Milton lidera una resistencia militar y sugiere que el mal puede igualar al bien en poder y organización. En la teología musulmana rechazan el dualismo, por lo que la rebelión de Iblis es considerada parasitaria. Solo existe en oposición al bien, no como fuerza creativa independiente. La erudición musulmana clásica da varias razones de por qué los ángeles debían inclinarse ante Adán o la humanidad. Algunos eruditos creen que la postración honraba a Adán como representante de Dios, el Jalifa en la tierra. Otros proponen diferentes ideas. Reconocía que Adán tenía una combinación única de naturaleza espiritual y física, y podía tomar decisiones morales que los ángeles no. Existe otra interpretación que dice que inclinarse reconoce la creatividad divina. No se trata de adorar a Adán, sino de reconocer la sabiduría de Dios al crear un ser tan complejo. La rebelión de Iblis no implica necesariamente un desafío a la autoridad de Dios. Sus acciones solo muestran arrogancia, terquedad y orgullo. Iblis no hace ningún esfuerzo por ocultar su objetivo de básicamente llevar a los seres humanos al pecado. De hecho, Dios pospone deliberadamente su castigo para que esta misión pueda llevarse a cabo. Esto enseña una lección clave del Corán. El mal existe no porque Dios no pueda evitarlo, sino porque lo permite conscientemente. Si ves la Sura 6, verso 112, básicamente dice: «Hemos hecho para cada profeta un enemigo». Demonios de entre los hombres y los jinn, inspirándose unos a otros discursos decorativos y engaños, pero si tu Señor hubiera querido, no lo habrían hecho. Los musulmanes no ven a Iblis como rival de Dios, ni él afirma ser igual a Dios en poder o estatura. A pesar de estas diferencias, las ideas islámicas sobre Iblis tienen conexiones con Satán en textos judíos y el diablo en la teología cristiana. De hecho, algunas personas incluso piensan que el nombre Iblis, que realmente nunca aparece en otras fuentes antes del Islam, probablemente proviene de la palabra griega diablos. Ahora, esto es lo que la gente piensa. Básicamente la palabra griega, ya sabes. De ahí viene, ya sabes, lo que crea al diablo, o diabólico, o obviamente, si hablas español, diablo. Es una traducción directa de la palabra hebrea Satán, pero los estudiosos aún no saben cómo diablos pasó a ser Iblis, lo que ha generado mucho debate. Otras explicaciones lo vinculan a raíces árabes que significan desesperación o confusión. La conexión lingüística muestra una relación histórica entre todas las religiones abrahámicas, ¿no? Satán en hebreo era adversario o acusador, refiriéndose al agente divino que prueba la fidelidad en el libro de Job. Los judíos de habla griega tradujeron este concepto como diabolos, que significa calumniador. Y la evolución muestra cómo los conceptos del mal se desarrollan, no solo, ya sabes, entre religiones, sino también en la cultura y los idiomas. Aunque las fuentes cristianas principales casi no mencionan la negativa de Satanás a inclinarse ante Adán, hay relatos similares en textos preislámicos. Aunque las fuentes cristianas principales rara vez mencionan que Satanás se negó a inclinarse ante Adán. Dentro del cristianismo se entiende principalmente que la caída de Satanás del favor celestial fue porque Satanás intentó ascender más alto que Dios. Satanás desafió la autoridad de Dios. Por orgullo, que es el hilo conductor común. En la literatura islámica, el orgullo de Satanás le impidió inclinarse ante la creación humana. Existen historias similares en algunos textos preislámicos, así que considera el libro cristiano siríaco conocido como la Cueva de los Tesoros, que los expertos datan como escrito en algún momento antes del Corán, y el libro describe a Dios, presentando a Adán de manera gloriosa ante los ángeles antes de ordenarles que se inclinen. Cuando el príncipe de la orden inferior de los ángeles vio la majestad de Adán, sintió celos y no quiso adorar. Les ordenó a sus huestes: no lo adoren ni alaben con los ángeles. Es más apropiado que ustedes me adoren a mí, porque yo soy fuego en espíritu, y no que yo deba adorar a una cosa hecha de polvo. Este texto explica que Dios lo expulsó del cielo por ese crimen. Y hay un relato similar como del siglo IV en documentos coptos de Egipto, donde el arzobispo Timoteo de Alejandría escribe sobre Dios, colocando corona y cetro a Adán antes de ordenar a los ángeles inclinarse. Y Satanás se niega a hacer esto. Por su inmenso orgullo, se irguió de manera descarada y dijo:
Es más apropiado que este humano venga y me adore a mí, porque yo existía antes de que él llegara a existir. Dios ordena a otros ángeles quitarle las vestiduras a Satanás y torturarlo para humillar su orgullo antes de expulsarlo del cielo. Ahora, estas otras narrativas revelan una rica tradición de especulación teológica. En la antigüedad tardía, comunidades cristianas del Medio Oriente crearon relatos sobre la creación de Adán y la caída de Satanás, integrando elementos de textos místicos judíos. Y la circulación de estas historias demuestra la naturaleza interconectada de las comunidades religiosas tardías o de las ideas religiosas de este periodo, donde las ideas se movían a través de fronteras lingüísticas y sectarias, ya sabes, mediante rutas comerciales y actividades misioneras, etc. Así que no hace falta decirlo, en lo que todos pueden estar de acuerdo es que Satanás es una criatura orgullosa que se niega a inclinarse ante Adán y que, al final, enfrenta el castigo de Dios. Hay muchos paralelismos en casi todas las religiones abrahámicas donde el orgullo es clave en la naturaleza de Satanás. Ahora bien, antes expliqué que la mayoría de los musulmanes de hoy en día creen que Iblis nunca perteneció a los ángeles. En cambio, piensan que proviene de un grupo conocido como los jinn. En la comprensión islámica actual, los ángeles y los jinn son dos criaturas sobrenaturales distintas. Los ángeles sirven fielmente a Dios. Normalmente no pueden elegir entre el bien y el mal, solo son agentes de Alá. Ahora, los jinn se comportan de manera diferente y pueden ser más impredecibles. Estos seres tienen libre albedrío y pueden seguir a Alá o ser malvados y alejar a la gente. Así que el Corán registra a un grupo de jinn declarando: entre nosotros hay musulmanes, es decir, aquellos que se rinden ante Dios, y entre nosotros hay injustos. Así que, al igual que las personas, los jinn pueden encontrarse tanto en variedades buenas como malas. Existen en el mismo mundo que los humanos, pero pueden permanecer ocultos a la vista o cambiar a diferentes formas, incluso, a veces, parecerse a las personas. Y ya sabes, mientras que en el cristianismo solo tienes, ya sabes, ángeles y demonios. Tienes el lado bueno y tienes el lado malo. Aquí hay ángeles que son buenos y jinn que pueden ser buenos o malos. La diferencia entre ángeles y jinn muestra el principio teológico del libre albedrío y la responsabilidad moral. Los ángeles creados de luz obedecen perfectamente a Alá y a la voluntad divina. Ellos carecen, ya sabes, de la libertad para realmente tomar este tipo de decisiones morales ahora. Son sirvientes y mensajeros ideales, pero esto los excluye de la prueba moral. Los jinn, hechos de fuego sin humo, ocupan una posición intermedia entre ángeles y humanos. Como los humanos tienen libre albedrío y como los ángeles habilidades sobrenaturales. Ahora, esto es algo debatido, pero muchos musulmanes actuales creen que Iblis era un jinn. Sin embargo, los primeros pensadores islámicos no compartían todos esta opinión. De hecho, la creencia de que él pertenecía a los ángeles ganó cierto apoyo durante los primeros cientos de años del Islam. De hecho, a principios de los años 900, Al-Tabari, maestro respetado del pensamiento religioso musulmán temprano, afirmó que Iblis era un ángel y relató historias donde fue comandante militar. Estos relatos narraban cómo Iblis lideraba ejércitos celestiales en batallas contra jinns que dejaron el paraíso y causaron destrucción en la tierra. Tras ganar, Iblis se llenó de orgullo por sus habilidades, lo que generó su arrogancia. Eso básicamente lo llevó a rebelarse contra Dios y a negarse a inclinarse ante Adán. Ahora, la postura de Al-Tabari refleja, ya sabes, un debate más amplio sobre la naturaleza del mal y la responsabilidad, y más o menos sobre lo que los primeros eruditos musulmanes estaban pensando. Entonces, si Iblis era un ángel, un ser supuestamente creado sin libre albedrío, ¿cómo podía ser considerado responsable de la rebelión? Esta pregunta llevó a teólogos musulmanes tempranos a crear una teoría compleja sobre la relación entre la naturaleza y la responsabilidad moral. Lo fascinante es que algunas historias citadas por Al-Tabari le dan a Iblis otro nombre antes de su caída. Antes era conocido como Azazil, nombre similar a Azazel, un ángel caído de los vigilantes en el libro de Enoc. Todo esto está relacionado con muchas cosas. Si no sabes sobre el libro de Enoc, ya hemos hecho varios episodios sobre él. Deberías revisarlos. Básicamente, el libro de Enoc es un libro no canónico que describe básicamente a los vigilantes que son, ya sabes. Básicamente, ellos bajan para instruir a los humanos sobre el combate, la magia y todo tipo de otras habilidades. Y luego, eventualmente tienen relaciones sexuales con mujeres humanas y de todas formas crean a los Nefilim. Parece que para principios del año 900, historias similares a las del libro de Enoc
tal vez tuvieron cierta influencia en cómo estos primeros eruditos musulmanes realmente pensaban y trataban de entender cuál era la naturaleza de Satanás. Estas similitudes solo muestran el intercambio de ideas en la misma región y época. Así que el libro de Enoc, aunque no fue incluido en el canon bíblico, fue ampliamente leído en muchas comunidades judías y cristianas tempranas. Narra sobre los vigilantes, ángeles que bajan a la tierra y enseñan diversas cosas. Pueden leer todo al respecto. Estoy seguro de que ustedes ya lo saben si han escuchado este programa antes. Y la narrativa, una vez más, proporciona solo un modelo para entender cómo los seres divinos pueden caer en desgracia e influir en los seres humanos. Quizás se pregunten por qué los musulmanes no coincidían sobre si Iblis era ángel o jinn. No lo mencioné. El Corán narra su caída varias veces. Como mencionamos, muchos musulmanes hoy no coinciden sobre si Iblis era ángel o jinn. En el Corán existen varias historias sobre la caída en desgracia de Iblis. Pero a veces, lo que revela el Corán puede crear un poco de confusión entre los eruditos musulmanes. Así que parece apoyar la idea de que él era un ángel. En la Sura 31 dice, los ángeles se postraron todos, menos Iblis. Esto llevaría a decir, como todos los ángeles, excepto este. Algunos pasajes sugieren que podría ser un jinn, ya que la Sura 12 dice, tú me creaste de fuego, y sabemos que los jinn fueron creados del fuego sin humo. ¿Qué se supone que uno debe pensar de esto exactamente? Incluso hay un pasaje que parece apoyar ambas interpretaciones al mismo tiempo. La Sura 50 dice, ordenamos a los ángeles postrarse ante Adán y lo hicieron, menos Iblis. Él era de los jinn y desobedeció a su Señor. ¿Qué sucede exactamente en este versículo? El versículo inicia agrupándolo con los ángeles, pero termina diciendo que es un jinn. Quienes creen que Iblis era un jinn citan esa frase, él era de los jinn, caso cerrado. Ellos notan correctamente que la parte anterior no dice explícitamente que él pertenecía a los ángeles, así que considera este ejemplo. El director pidió a los estudiantes levantar la mano. Todos lo hicieron menos el maestro. Obviamente, el maestro no es contado como uno de los estudiantes, así como Iblis podría no ser contado como uno de los ángeles. Por esta explicación, se le considera uno de los jinn justos que obtuvo un lugar en el Consejo Celestial sin ser un ángel. Una versión dice que los ángeles capturaron a Iblis en una batalla celestial y lo criaron entre ellos de joven. Aunque convivió con ángeles era diferente, siempre fue un jinn, no un ángel. Sé que esto parece un debate musulmán técnico, pero así entendemos qué es Iblis para el mundo musulmán. Quienes creen que Iblis es un ángel interpretarán esto diferente. La palabra árabe para paraíso es Jannah. Algunos de los eruditos religiosos musulmanes más reconocidos, incluido el experto legal del siglo al-Ash'ari, argumentaron razonablemente que el pasaje no significaba que Iblis perteneciera a los jinn, sino que provenía de Jannah, orígenes celestiales, a diferencia de Adam hecho de arcilla. Así que ahora su interpretación demuestra, como el análisis realmente sofisticado del lenguaje que los eruditos musulmanes clásicos aportaron a esta interpretación. El árabe tiene estructuras gramaticales complejas que permiten varias interpretaciones, por lo que los eruditos deben considerar el contexto, la coherencia y los paralelos en el Corán. ¿Cuál lado es correcto si seguimos el consenso actual? Creo que si le preguntas a un musulmán promedio, diría que Iblis pertenecía a los jinn, no a los ángeles. ¿Es posible que ambos tengan razón? Algunos textos musulmanes antiguos indican que ángeles y jinn no siempre se consideraban seres distintos. Así que algunas historias como las de Al-Tabari, mencionadas en, ya sabes, alrededor de, ya sabes, los cientos consideran a los jinn una clase de ángeles y afirman que Iblis era parte de una tribu angelical llamada jinn. Algunos ángeles fueron creados del fuego. Según otras tradiciones, los guardianes del paraíso eran llamados jinn. Pero también hay eruditos del siglo IX como Al-Jahiz que argumentaron lo contrario. Él dividió a los jinn en tres categorías. Tienes a los jinn malvados llamados shaitán, los jinn poderosos conocidos como ifrits, y luego los jinn completamente puros que se identificaban como ángeles. De nuevo, esto se ha debatido durante mucho tiempo, pero todo esto muestra que, durante los primeros siglos de la erudición musulmana, algunos musulmanes parecían haber aceptado la posibilidad de que Iblis pudiera ser tanto un ángel como un jinn,
o solo un ángel, o solo un jinn. Pero de nuevo, este concepto no es comúnmente aceptado en la actualidad. El triunfo eventual de esta estricta distinción entre ángeles y jinns, ya sabes, representa en cierto modo un desarrollo más amplio de la ortodoxia islámica. Así que, a medida que los debates teológicos se intensifican y hay diferentes interpretaciones sobre la aceptación, las autoridades religiosas tienden a favorecer posturas que proporcionan directrices claras y, en cierto modo, inequívocas para la creencia. Así llegamos a donde estamos hoy. Por casi 100 años, pensadores y eruditos musulmanes han desarrollado formas únicas y sorprendentes de entender a Iblis y su historia. Por ejemplo, el primer maestro espiritual sufí Mansur al-Hallaj veía la caída de Iblis como una historia triste. No es tanto una historia de orgullo, sino más bien una dedicación a Dios. Así que al-Hallaj básicamente creía que Iblis se negó a postrarse ante Adán, no solo porque fuera arrogante, sino porque su amor por Dios era tan fuerte y comprensivo. Esto requiere saber que la creencia central del Islam puede estar por encima de cualquier otra cosa. Si no sabes nada sobre el Islam, debes entender que, en última instancia, está por encima de todo lo demás. Monoteísta, ese es el tipo de pecado que, de alguna manera, es imperdonable. Es estrictamente monoteísta. Alá es el único y verdadero Dios. Los musulmanes creen que solo Dios es digno de adoración y divino. Así que al-Hallaj básicamente argumenta que el compromiso de Iblis con Dios era tan profundo que no pudo obligarse a inclinarse ante nadie más, aunque esto significara desobedecer la orden de Dios y luego ser expulsado del cielo. Lo importante es que al-Hallaj no creía injusto el castigo de Iblis, sino que era el precio de la total lealtad. Al-Hallaj es una de las figuras más controvertidas en la tradición mística islámica, y esta interpretación es muchas veces radical, y este concepto religioso es disputado y debatido entre eruditos musulmanes de todo el mundo, e incluso él tuvo esta famosa declaración Ana al-Haq, que básicamente significa yo soy la verdad. Eso causó su ejecución por herejía en 922 después de Cristo. Esta interpretación revolucionó la visión tradicional de la rebelión de Iblis. Así que, en lugar de representar el acto supremo de orgullo y desobediencia, su negativa en realidad fue un acto de devoción y coherencia teológica. Así que al-Hallaj y su representación de Iblis es algo triste, pero la de un monoteísta perfectamente devoto. Influyó en muchos maestros espirituales posteriores, como Ayn al-Qusat. Al-Hamadani propuso que Iblis y sus espíritus malignos actuaban como trabajadores de Dios, cumpliendo su plan. Separan a los verdaderos seguidores de Dios de los que pecan y ayudan a Dios al brindar una fuerza sagrada contraria. Y esta interpretación del mal ve a Iblis no como el oponente de lo divino, sino como un sirviente involuntario del propósito divino. Así que el mal se convierte en una herramienta para la purificación y para separar a aquellos con fe genuina de aquellos que, ya sabes, como que titubean bajo la presión ahora. Quiero resaltar que estas ideas se consideran muy extremas en la teología musulmana actual. Así que, ya sabes, tanto al-Hallaj como al-Hamadani fueron asesinados por tener creencias diferentes que, básicamente, los musulmanes tradicionales rechazaron. Sin embargo, sus ideas reflejan la variedad de interpretaciones que la historia de Iblis generó en el mundo musulmán durante la Edad Media y después. Y su historia de rebelión se ha convertido en una forma para que la gente reflexione sobre cuestiones como el libre albedrío. Este problema del mal cuestiona por qué existe y por qué un Dios bueno lo permite. Y la ejecución de estos pensadores místicos también refleja una tensión más amplia dentro del mundo musulmán temprano y su comprensión de la erudición ortodoxa y cierto tipo de innovación mística. El Islam promueve la investigación académica y la búsqueda espiritual, permitiendo cuestionar la fe, pero establece límites sobre las interpretaciones aceptables de sus conceptos clave. En los primeros 100 años del Islam, el grupo Jabriya supuestamente hizo una pregunta filosófica desafiante. Ellos preguntaban, si Dios controla todo y nada pasa sin su voluntad, ¿entonces Dios obligó a Iblis a rebelarse? Ahora, no solo los eruditos musulmanes han discutido esto, los eruditos cristianos han dicho exactamente lo mismo, ¿verdad? Si Dios es omnisciente y lo sabe todo, ¿entonces no sabría que Satán se rebelaría contra él? ¿No sabría que Satán intentaría destruir el mundo? ¿O simplemente convencer a la gente de hacer el mal?
Y básicamente lo que sabemos sobre este grupo específico, los Jibriya, básicamente lo que sabemos de ellos es por la gente que no estaba de acuerdo con ellos, lo que hace difícil entender realmente sus creencias exactas. La enseñanza islámica tradicional finalmente rechazó totalmente esta idea y su enfoque sobre el problema del mal. Aceptan que las personas tienen libre albedrío y que Dios castigue a Iblis por sus decisiones. Y al final, todas las personas, ya sabes, son responsables de sus acciones pecaminosas, y solo ellas, ¿verdad? Aún deben portarse mal. Los Yabriya tenían una postura extrema en los primeros debates islámicos sobre predestinación, libre albedrío y moralidad. Su nombre proviene del árabe Jabir, que significa compulsión o fuerza. Y casi puedes pensar en esto como, supongo, como los calvinistas que están muy dentro de la tradición cristiana, que son personas que creen mucho en la predestinación y que tienden hacia esa postura. ¿Qué es el libre albedrío para los cristianos y quién lo tiene? ¿Existe realmente el libre albedrío? Esto desafía cómo los cristianos entienden el mal y su relación con Dios. La posición principal, llamada asharismo, sostiene que Dios crea las acciones humanas, pero los humanos son responsables de ellas por sus intenciones y elecciones. Si nos alejamos un poco del mundo de los eruditos musulmanes brillantes y educados, las historias populares musulmanas comunes a menudo aceptan la creencia de que Satanás y sus espíritus malignos podían inspirar creaciones artísticas asombrosas. Abu Nawas, uno de los poetas más famosos del Islam, solía invocar a Iblis para inspirar sus poemas, sobre todo los que alababan la bebida, la fiesta y los romances prohibidos. Cuando mi amado me rechazó y no supe de él, llamé a Iblis y le conté mi dolor entre lágrimas. Obedece a tu tío Iblis, es tu deber religioso y refuerza tu incredulidad. No cometas pecados menores si tienes que pecar. Haz que sea uno grande. Vaya, eso está bastante loco. Así que Abu Nawas realmente representa esto, ¿sabes? Una figura fascinante en la historia literaria islámica, un poeta que hablaba abiertamente sobre existir con un profundo conocimiento religioso y sofisticación. Él invocaba intentando canalizar al diablo, y la gente no lo veía como adoración, sino como un recurso literario que desafiaba la convención social. La gente también recuerda a Iblis como un músico experto. Esto es lo mismo en el cristianismo, donde ven al diablo o Satanás o Lucifer. Más bien tenía una habilidad musical muy, ya sabes, como sobrenatural, literalmente, y así, una figura que hace tratos y que le daba talento a los artistas. La famosa colección Las Mil y Una Noches en realidad reúne varias historias, especialmente sobre Ibrahim al-Masili, un músico talentoso que supuestamente aprendió su arte de Iblis. Ahora, Ibrahim al-Masili fue un músico histórico que sirvió en la corte de varios califas de su región. Sus habilidades musicales legendarias originaron historias populares que atribuían su talento a lo sobrenatural. Y estas historias reflejan simplemente un patrón cultural más amplio de explicar habilidades humanas excepcionales mediante la intervención espiritual o incluso demoníaca. También hay historias así en el cristianismo. Hay un tipo, aunque olvidé su nombre, un famoso músico de blues supuestamente hizo un trato con el diablo para tocar la guitarra mejor que nadie. Esto se ha dicho sobre Bob Dylan y muchas otras personas, quienes adquirieron gran habilidad artística así. Roberto Johnson. Sí, parece que hay una película o tal vez una canción llamada Crossroads, donde llevó su guitarra para hablar con el diablo y funcionó. La relación entre espíritus malignos y entretenimiento en la cultura popular árabe existe desde hace siglos. No solo los cristianos, también los musulmanes tienen esa tradición, igual que los griegos con los daimones, o ¿cómo se pronuncia? Demonio Vemon, un espíritu misterioso que influía en la creatividad de las personas. Los árabes antes del Islam pensaban que, ya sabes, los jinn o shaitán podían ser la chispa detrás de las obras artísticas. El Corán recalca varias veces que Muhammad, la paz sea con él, no era poeta. Y que, ya sabes, sus palabras no son simplemente poesía. Así que la Sura 6, verso 69, declara, y no le dimos conocimiento de la poesía, ni le corresponde a él. No es un mensaje y un Corán claro.
Así que pasajes como este comúnmente se entienden como una sugerencia de que, durante la época del profeta, la gente relacionaba la poesía con un posible poder de, como, espíritus dañinos. Fue importante diferenciar entre mensajes divinos e inspiración maligna. El Corán enfatiza distinguir la revelación divina de la inspiración poética, reflejando el contexto cultural de la Arabia del siglo VII, donde la poesía tenía gran importancia social y religiosa. Y los poetas eran portavoces, cronistas históricos y guías para diferentes viajes espirituales. Las palabras tenían poder para unir o dividir a las personas. En los tiempos modernos, Iblis sigue representando la decadencia moral, la tentación y el mal comportamiento. Sin embargo, como ocurre con todos los personajes religiosos, la gente lo entiende de diferentes maneras. Durante más de 1000 años, Iblis simbolizó la lucha entre la elección humana y los mandatos de Dios, el orgullo y la fidelidad, la rebelión y la obediencia. Y el pensamiento islámico contemporáneo se ha involucrado con la psicología y la filosofía modernas para desarrollar nuevas perspectivas sobre muchos de sus conceptos tradicionales. Y ya sabes, un nuevo giro a un clásico de siempre, ¿verdad? Así que algunos pensadores musulmanes modernos interpretan a Iblis de manera psicológica, viéndolo como un símbolo del ego y la tendencia hacia el orgullo y la rebelión contra la autoridad moral. Y esta interpretación psicológica mantiene el significado espiritual mientras lo hace realmente accesible para las personas en la actualidad. La figura de Iblis tiene un papel muy importante en el pensamiento islámico, ¿cierto? Es mucho más que solo personificar el mal, ¿no? Durante siglos de civilización islámica, la historia fue la lente mediante la cual los musulmanes analizaron las grandes preguntas de la existencia humana. Exacto, la elección, el libre albedrío, la obediencia, el mal, el sentido del sufrimiento y la relación entre criatura y creador. Desde la narrativa coránica de su negativa a inclinarse ante Adán hasta los debates actuales de psicología y espiritualidad, Iblis ha mantenido una presencia vital en el discurso islámico. Lo más importante es que la historia trata la experiencia humana de la lucha, donde cada persona enfrenta momentos para elegir entre hacer lo correcto o incorrecto. ¿Seré humilde y ayudaré o dejaré que mi ego me controle? Creo que esta narrativa da un marco para entender estas decisiones de forma espiritualmente significativa. En nuestro mundo actual, enfrentamos desafíos que la comunidad musulmana original no imaginó. Desde el calentamiento global hasta la inteligencia artificial, cualquier cosa, creo que la historia de Iblis puede darnos ideas relevantes, ¿no crees? Esta idea de que el orgullo es la raíz de todo pecado. Los seres humanos deben resistir el orgullo, ya que éste causa celos, ira, tristeza y depresión. Creo que lo más importante es que afirma la agencia moral humana y la responsabilidad de que todos tienen libre albedrío. Debemos usar nuestro libre albedrío para elegir la luz y rechazar la oscuridad. El legado de Iblis en el pensamiento islámico revela un misterio más profundo, ¿cierto? La historia muestra que nuestras decisiones importan y existen fuerzas espirituales, especialmente si eres musulmán o sigues una fe abrahámica. Que estas cosas realmente existen y que todos vivimos nuestro día a día tratando de resistir la tentación. Y realmente podemos ver que esta figura, que comenzó como el adversario de Dios, de alguna manera sirve al propósito de Dios y en última instancia cumple el plan divino supremo de Dios y realmente les recuerda a los creyentes su necesidad de guía divina, protección y la gracia de Alá. Y así, damas y caballeros, esa es la historia de Iblis, conocido también como el adversario, acusador, shaitán, diablo, como quieran llamarlo. Así entienden los musulmanes la personificación del mal. Eso fue fascinante. Me gusta escuchar sobre las diferencias entre el cristianismo y el islam. Donde es como, ya sabes, incluso solo como Abraham sacrificando a su hijo. Yo crecí pensando, oh, es Isaac, y luego escuchas y dices, oh, wow, los musulmanes pensaban que era Ismael. Es una distinción interesante, y quiero aprender más de esas pequeñas cosas. Y luego, como en el cristianismo sabemos que nos enseñan que, ya sabes, Lucifer, el diablo, quería desafiar la autoridad de Dios, que quería volverse más grande que el propio Dios. Y luego en el Islam es como, oh, él se negó a inclinarse o a mostrar respeto a la creación más hermosa de Dios, la humanidad.
Son pequeñas diferencias teológicas interesantes que me pregunto cómo causan un cambio ideológico en una cultura y en la percepción de la gente. Como el mal, ellos dicen, oh, Satán es malo porque su orgullo le impidió reconocer algo hermoso que Dios creó. Es solo interesante para mí, no sé, es fascinante. ¿Aprendiste algo sobre el diablo musulmán? Creo que es importante señalar que tenemos más cosas en común que diferencias. Me gusta, gran comentario. Seguro los comentarios señalarán nuestras diferencias y errores. Así que, si eres musulmán y sabes mucho sobre tu fe y creciste, o tal vez eres un erudito musulmán que estudia teología, ¿hay algo que se me haya pasado, algo que no incluí, algo que pasé por alto y que sería beneficioso para esta conversación? Por favor, deja un comentario abajo. Los leo todos. Si eres cristiano como yo, no sabías esto si no eres musulmán. ¿Qué aprendiste? ¿Hay algo en tu formación religiosa que puedas relacionar con esto o que creas que es similar? Coincidencias. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Leemos todos los comentarios y, en este episodio, si eres el principal después de algunos días no revelados. Te vamos a regalar mercancía gratis, así es, nos pondremos en contacto contigo. Te enviaremos algo de la tienda de Religion Camp, lo que quieras, te lo vamos a dar. Gracias por ser parte de este programa. Me siento más conectado con la comunidad y disfruto leer sus comentarios. Y me encanta, ya sabes, conectar con las personas sobre las cosas que más les importan, que para muchos es su relación con el Creador. De todos modos, este ha sido un episodio de Campamento Religioso. Les agradezco que me hayan acompañado en mi tienda. Como siempre digo, la vida es mejor con fe, y nos vemos el próximo domingo. Hola gente, anuncio rápido. Si te gusta Campamento Gañón o Campamento Religioso, lanzaremos Campamento de Historia. Así es, este es el canal donde vamos a explorar los temas más interesantes, fascinantes y controvertidos de todos los tiempos a lo largo de toda la historia, ¿verdad? Quizá conoces a Benjamin Franklin, Thomas Jefferson o Nikola Tesla, figuras históricas que seguramente estudiaste en la escuela y te parecieron aburridas. Pero aquí no es así. No, como sabes, me crió un teórico de la conspiración. Profundizaré en las relaciones sociales interesantes, extrañas y secretas que estos hombres famosos e influyentes de nuestro pasado comparten. Así que, si te interesa, por favor suscríbete al canal de YouTube. Estará fijado en la descripción y también en los comentarios. Y si estás en Spotify, esto realmente no aplica para ti, pero estos episodios también estarán disponibles ahí. Danos una calificación alta, ayuda mucho al programa,